Isabel había estado con Charles durante 5 años, sin ningún estatus ni título. Él se cansó de ella y se dirigió a proponerle matrimonio a su mujer ideal. Desesperadamente le rogué que no me dejara. Él se burló de mí. Isabel, ¿a quién le estás fingiendo ser una pobrecita? Las formas en que te aferras a mí son cada vez más variadas. Desafortunadamente, no tienes derecho a negociar conmigo. Él no sabía que no estaba fingiendo, realmente estaba enferma. Tampoco sabía que, mientras apostaba con sus amigos sobre cuánto tiempo tardaría en suplicarle de nuevo, mi vida estaba en cuenta regresiva. Más tarde, morí el día de su boda. Él se volvió loco y ya no quiso a su mujer ideal. Capítulo 1. En la noche de mi cumpleaños, estaba a punto de apagar las velas sola cuando, de repente, recibí una llamada de Charles. Pensé que finalmente se había acordado de mi cumpleaños. Pero lo que llegó a través del receptor fue, Nightclub Sala 382. Ven aquí, en 10 minutos. Antes de que pudiera responder, escuché el tono de ocupado en el otro extremo. Sonreí con amargura, colgué el teléfono y tiré el pastel a la basura. Unos minutos después, llegué al club que Charles había mencionado. En la puerta de la sala, me encontré escuchando cómo él hablaba de mí con sus amigos. Señor Lee, Isabel ha estado contigo más tiempo, ¿no? ¿Nunca consideras establecerte? Charles levantó una ceja con despreocupación. ¿Ella lo merece? Al final, es solo una mercancía para vender. Hizo una pausa y añadió, además, ya estoy cansado de ella. ¿En serio? Entonces, préstamela unos días, señor Lee. Honestamente, Isabel es realmente un buen partido. Gran cuerpo también, no es de extrañar que haya estado contigo tantos años. Una breve sombra cruzó el rostro de Charles, pero rápidamente volvió a su ser habitual. Adelante, juega. Charles soltó un anillo de humo sin preocuparse. Es broma, señor Lee. No me atrevería, incluso si me la prestaras. No me atrevería a tocar a tu mujer. Además, incluso si aceptaras, Isabel no lo haría. Todo el mundo sabe que te ama a muerte. Charles lo miró. ¿Qué hay que temer? Si quieres jugar, juega. Si no me crees, podemos apostar. Te la dejaré y, en 3 días, ella volverá arrastrándose hacia mí. Una mujer como ella, ya sea en la cama o fuera de ella, no tiene espina dorsal. Una carcajada estalló en la sala. Respiré hondo, fingí no haber escuchado nada y empujé la puerta para entrar en la sala. Capítulo 2. Charles y sus amigos jugaron hasta muy tarde y yo me quedé con ellos igual de tarde. Por la madrugada, ayudé a Charles, que apestaba a alcohol, a regresar a su apartamento. Me costó mucho esfuerzo subirlo a la cama. Justo cuando estaba a punto de irme, Charles me agarró por la nuca. Se volteó y me presionó debajo de él. Esa noche, tal vez porque había bebido demasiado licor fuerte, su cuerpo ardiente casi me derritió. Estaba atrapada bajo él, pensando en las cosas que había dicho en la sala privada, sintiéndome nada más que asqueada. Pero, en el calor del momento, se acercaba a mi oído y me llamaba suavemente, Isa. Cuando desperté por la mañana, cada hueso de mi cuerpo se sentía como si se hubiera deshecho. Charles, sin embargo, estaba tranquilamente abotonándose la camisa frente al espejo. De ahora en adelante, ya no necesitas venir más, dijo fríamente. Bajé la mirada, mis dedos agarrando con fuerza el borde de la manta. Recordando lo que había dicho en la sala privada la noche anterior, no estaba sorprendida. Pero aún así, dejé a un lado mi orgullo y le rogué, estoy enferma. ¿Puedes, por favor, no abandonarme? Mientras hablaba, una lágrima caliente cayó involuntariamente por mi mejilla. Charles, sin embargo, se rió fríamente. Isabel, ¿a quién le estás fingiendo ser una pobrecita? Las formas en que te aferras a mí son cada vez más variadas. Actuaste toda casta y virtuosa en aquel entonces, pero todo era por dinero, y te jugué hasta romperte. Mi mano, que sostenía el borde de la manta, se apretó inconscientemente. Podemos romper, pero quiero 500.000 como indemnización por ruptura.
500,000, era exactamente la cantidad que necesitaba para un trasplante de riñón. Después de todos estos años contigo, no puedes simplemente usarme gratis. Charles, sin embargo, parecía provocado, como si hablar de dinero hiriera sus sentimientos. Me inmovilizó furiosamente y me agarró por el cuello. Isabel, resulta que todo lo que amaste fue el dinero. Desafortunadamente, no tienes derecho a negociar conmigo. Después de decir eso, dio un portazo y se fue. Capítulo 3. Me quedé sola en la habitación durante mucho tiempo. La habitación aún parecía estar llena del olor a alcohol de Charles, mezclado con el aroma de su colonia, haciendo que mi estómago se revolviera. Me cubrí la boca y tosí violentamente varias veces, encontrando difícil respirar. Pensé que me había acostumbrado a los cambios de humor de Charles, pero mi corazón seguía sintiéndose como si estuviera siendo perforado con agujas. Después de levantarme, noté una caja de regalo en la mesa de centro de la sala. Era una delicada caja cuadrada blanca, atada con una cinta plateada, luciendo muy costosa. Me quedé atónita. Me acerqué, tomé la caja, dudé por un momento, y luego la abrí. Dentro de la caja había un vestido blanco perla. La tela del vestido era de satén de algodón de alta calidad, con una excelente textura, complementando el lujoso logo en la bolsa de embalaje. El blanco perla era mi color favorito. No esperaba que Charles prestara atención a esos detalles. Casi involuntariamente, tomé el vestido y caminé hacia el espejo para probármelo. En el espejo, mi rostro estaba pálido, con rastros de lágrimas en las comisuras de los ojos, luciendo demacrada. Pero este vestido me quedaba perfectamente, y se veía sorprendentemente hermoso, como si estuviera hecho a medida para mí. No pude evitar cambiarme al vestido y girar frente al espejo. El dobladillo del vestido se balanceaba suavemente con mis movimientos, como una camelia blanca floreciendo. Resulta que no había olvidado mi cumpleaños. Un toque de amargura se alzó en mi corazón, y mis ojos no pudieron evitar enrojecer nuevamente. Capítulo 4. Antes de acostarme, revisé mi teléfono, y descubrí que mi feed de redes sociales estaba inundado con noticias del éxito de la propuesta de Charles. Resulta que siempre había tenido una mujer ideal. Su nombre era Elizabeth. Durante incontables noches íntimas, él había estado llamando Elizabeth. No, Isabel. Sonreí amargamente, bloqueé la pantalla de mi teléfono y cerré los ojos para dormir. Pero me revolví y giré, incapaz de dormir. Recordé los días cuando conocí a Charles por primera vez. En aquel entonces, Charles se enamoró de mí de inmediato. Pero tenía una reputación notoria por ser un jugador, cambiando de novia frecuentemente. Quería mantenerme alejada de él, y lo rechacé directamente. Charles se sintió humillado y se enfureció. Después de todo, ninguna chica lo había rechazado tan directamente antes. Él prometió públicamente hacerme la vida imposible. El destino jugó una broma cruel. Poco después me diagnosticaron lupus eritematoso sistémico. Afectó múltiples tejidos y órganos de mi cuerpo. Los gastos médicos mensuales ascendían a decenas de miles. Ese costo era suficiente para arruinar a mi familia, que ya no era acomodada. Para sobrevivir, tuve que tragarme mi orgullo y volver con Charles. Isabel, ¿piensas que mi lugar es un vertedero? Me escupió con desdén. ¿Piensas que soy un hombre al que puedes rechazar y luego volver cuando quieras? Si quieres estar conmigo, muestra algo de sinceridad. Esa noche, él se lanzó sobre mí. Dominante. Despiadado. Isabel, ¿no te creías tan noble? Y aquí estás, suplicando bajo mí por dinero. Sabía que era mi primera vez, pero deliberadamente intensificó su fuerza. Se sentía como si me estuvieran desgarrando. Todo mi cuerpo temblaba. Pero aún así, apreté los dientes, negándome a dejar que las lágrimas cayeran. Capítulo 5. Esa noche, mientras dormía somnolienta, sentí vagamente que alguien me limpiaba las lágrimas de las comisuras de los ojos. Alguien besaba suavemente mis párpados.
En mi aturdimiento, olí una pizca de colonia, mezclada con un ligero aroma a tabaco. Cuando desperté por la mañana, me encontré fuertemente abrazada por Charles. Él estaba muy cálido. Hacía que casi no quisiera dejar ese momento de paz. Por un tiempo después de eso, Charles no me trató tan duramente como había dicho que lo haría. Incluso actuamos como una pareja. A él particularmente le gustaba abrazarme, enterrando su cabeza en mi cabello. A pesar de sus problemas habituales para dormir, siempre se dormía rápidamente a mi lado. Yo tenía debilidad por lo dulce, y a menudo encontraba en casa pasteles, chocolates y té con leche. En los días festivos, Charles me transfería casualmente 52.000 yuanes, con una nota que decía, regalo voluntario. Hasta que, sus amigos empezaron a recordarle. Recordarle que no se apegara demasiado. Que yo solo estaba con él por el dinero. Ni siquiera trataban de ocultarlo de mí. Todavía recuerdo esa noche, cuando volvió tras escuchar los amables recordatorios de sus amigos. Charles estrelló su copa de vino en pedazos. Que todo se calle en la puta boca. Gritó. Esa noche, como si estuviera desahogándose, me tomó salvajemente. Como la primera vez. Sin considerar mis sentimientos. En medio de nuestro entrelazamiento, él llamaba mi nombre con dulzura. Tan tiernamente, que sentí un momento de confusión. Sin embargo, poco después, me gritaba fríamente: nunca pienses que me enamoraré de una cazafortunas como tú. Después de eso, casi nunca se quedaba la noche conmigo de nuevo. Se iba justo después. Lo único que no cambió fue que Charles seguía transfiriendo mis gastos de vida cada mes. Siempre más, en lugar de menos. Él solo sabía que el dinero que me daba se gastaba casi por completo cada mes. En cuanto a dónde iba ese dinero, no lo sabía. Y no le importaba. Simplemente asumía que yo era una cazafortunas que vendía mi cuerpo. Por dinero. En incontables noches después de eso, todo fue igual de despiadado, igual de desenfrenado. Sin preocuparse por mis sentimientos. Pero a veces él llamaba mi nombre con dulzura. Tan tiernamente, que mi corazón daba un vuelco. Y luego, como siempre, lo arruinaba todo. Nunca pienses que me enamoraré de una cazafortunas como tú. Capítulo 6. Unos días después, los paparazzi captaron fotos de Charles y Elizabeth de vacaciones en Hawái. Las fotos rápidamente se convirtieron en tema de tendencia. Charles lo admitió generosamente y lo anunció oficialmente: permítanme presentarles a mi prometida, Elizabeth. Miré sus dulces fotos en el anuncio, sintiéndome un poco perdida. Crecí en un pequeño pueblo de montaña, en el interior. Nunca había visto el mar. Uno de mis pocos deseos en la vida era ver el océano al menos una vez. Pero nunca tuve la oportunidad de hacerlo realidad. Hace unos meses, tal vez porque me había estado comportando de manera tan obediente, Charles me preguntó: ¿qué quieres para tu cumpleaños? Se ofreció a llevarme a relajarme. Me preguntó a dónde quería ir. Le dije: quiero ir a Hawái, a ver el océano. Está bien, Charles aceptó de inmediato, difícil para él en absoluto. Pero lo olvidó, no solo mi cumpleaños, sino también la promesa entre nosotros. No debería haber tenido ninguna expectativa. Mirando las fotos de su anuncio, supe que siempre sería la mujer que mantenía en las sombras. No importa la razón por la que empezamos, después de 5 años de momentos íntimos, es una mentira decir que no estaba herida. Me preguntaba, mientras él estaba de vacaciones en Hawái con Elizabeth, ¿alguna vez pensó en nuestra promesa, aunque fuera por un momento? Capítulo 7. Sin mi benefactor, la vida tenía que continuar. Para sobrevivir, no me rendiría. Siempre creí que, mientras vivas, hay esperanza. Durante el periodo de transición, encontré un trabajo a tiempo parcial en una gala benéfica, ganando 200 yuanes por hora. Aunque era un evento social de alta sociedad, no tenía miedo de encontrarme con Charles. Porque Charles despreciaba esos eventos, diciendo que estaban llenos de pretensiones hipócritas.
Esos capitalistas no mostraban ninguna misericordia al explotar a la gente común. Sin embargo, en la gala, no solo vi a Charles, sino también a Elizabeth. Resultó que incluso alguien tan rebelde como Charles haría algo que no le gustaba por la mujer que amaba. Elizabeth también me notó. ¿Eres Isabel? Deliberadamente levantó la voz. ¿Así que te abandonaron y ahora estás rondando este lugar? Una mujer como tú haría cualquier cosa por dinero. Escuché que la gente dice que te pareces a mí. Eso es un insulto para mí. Mírate, luciendo demacrada, como si estuvieras a punto de morir. Luego notó el tatuaje CL en mi dedo. Fue durante un periodo difícil entre Charles y yo que él me obligó a hacerlo, como marcar a una mascota. Elizabeth se burló. Una mujer baja como tú seguramente tiene muchos trucos para complacer a un hombre. Miedo de que la gente no sepa quién es tu amo, ¿verdad? Instintivamente, cubrí el tatuaje con mi otra mano. Elizabeth de repente me agarró la muñeca. ¿Qué, ahora te da vergüenza? Eso no es asunto tuyo, señorita Elizabeth. Por favor, ten algo de respeto. Sacudí su mano con fuerza. Elizabeth resbaló y cayó hacia atrás con un grito, rompiendo su copa de vino y cortándose profundamente la mano. La sangre manchó su vestido blanco a medida y el suelo. Charles, que estaba hablando con un empresario extranjero, dirigió su mirada hacia nosotros y de inmediato se enfrió. Luego, todos lo vieron casi correr hacia nosotros y tomar a Elizabeth en sus brazos. Me lanzó una mirada fría. ¿Quién demonios te dio el valor? Isabel, hay un momento y lugar para los celos. Capítulo 8. Antes de que pudiera abrir la boca para replicar, una bofetada ardiente cayó sobre mi cara. Charles me golpeó tan fuerte que me mareé al instante, viendo estrellas. Todo mi cuerpo perdió el equilibrio, pero un par de manos fuertes me atraparon. Señor Lee, golpear a una mujer en público es bastante poco caballeroso. Giré la cabeza para ver el rostro de un desconocido, gentil y refinado, con un aire de elegancia. Doctor Díaz, esto no parece concernirle, ¿verdad? Ella es mi amiga. Al escuchar esto, me sentí un poco confundida. Hasta donde recordaba, no conocía a nadie llamado Doctor Díaz. Charles me miró, luego a Doctor Díaz, que sostenía mi mano firmemente, y su rostro se oscureció aún más. Isabel, vaya habilidad que tienes. Unos días sin verte y ya te has enganchado con el médico más popular de la ciudad, William Díaz. Estaba a punto de discutir, pero Charles se giró y se fue. Se volvió hacia Elizabeth en sus brazos y habló suavemente. Vamos a casa. La llevó en sus brazos y caminó hacia la salida del salón de banquetes. Después de que Charles y Elizabeth se fueron, Doctor Díaz sostuvo mis hombros con fuerza. Su agarre era lo suficientemente fuerte como para causar un ligero dolor. ¿Estás bien? Gracias, Doctor Díaz, estoy bien. Pero parece que acabo de ofender a Charles por mi culpa. Es una persona muy impredecible y guarda rencor. Ofenderlo no terminará bien. Me mordí el labio con culpa. ¿Qué temes? Soy el único en Asia que puede realizar la cirugía de su abuelo. La condición del anciano no le permite buscar tratamiento médico en el extranjero. Eso es un alivio. Doctor Díaz pareció notar las erupciones en mis brazos y cuello debido a la interrupción del medicamento. Sus ojos se oscurecieron de inmediato. Isabel, estás enferma y necesitas ser hospitalizada de inmediato. Instintivamente, me subí las mangas para cubrir las erupciones antiestéticas. Doctor Díaz, estoy bien, gracias por su preocupación. Doctor Díaz pareció ver a través de mis preocupaciones. No necesitas preocuparte por los gastos médicos. Me quedé atónita. Doctor Díaz, ¿me conoces? Capítulo 9. Doctor Díaz esbozó una sonrisa amarga. Isabel, ¿realmente no me recuerdas? Lo miré un poco confundida. Doctor Díaz pareció encontrar una forma de suavizar la situación. Señorita Jian, a partir de ahora, usted será mi paciente.
tiene mucho tiempo para recordarme. Y así me convertí en paciente del Dr. Díaz y fui ingresada en el hospital bajo su supervisión. Dr. Díaz estaba generalmente muy ocupado, pero siempre que tenía tiempo, venía personalmente a verme. Cuando no estaba, me quedaba sola en la habitación del hospital. Hoy, mientras me ponían una vía intravenosa, Charles apareció de repente. Isabel, realmente te has superado, poniendo en escena todo un espectáculo. Ignoré su tono sarcástico. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago? Heriste a Isa por celos y la avergonzaste en público. ¿Crees que simplemente lo dejaría pasar? Como era de esperar, Charles nunca dejaba pasar una ofensa. Parecía que ella misma se avergonzó. Cállate. Aunque te escondas en el hospital, fingiendo ser una pobrecita, aún le debes a Isa. ¿Qué quieres? Pregunté fríamente. Isa dijo que se siente incómoda viendo el tatuaje en tu mano. No te preocupes, me lo quitaré cuando me den el alta. No hace falta ese problema. ¿Puedo ayudarte? ¿Qué quieres decir? Un sentimiento de miedo creció dentro de mí. Sabía que Charles estaba loco. Pero nunca pensé que llegaría tan lejos como para tomar el cuchillo de frutas de mi mesita de noche. Avanzó lentamente hacia mi mano. Estaba genuinamente aterrorizada y grité: Charles, no me toques. ¿Qué parte de ti no ha sido tocada por mí? Ahora que no te doy dinero, ¿no quieres que te toque? Intenté desesperadamente evadirlo, pero Charles me agarró por el cuello, inmovilizándome en la cama, imposibilitándome moverme. La punta del cuchillo perforó mi carne, y la hoja cortó lentamente a lo largo del contorno del tatuaje, brotando sangre. El dolor punzante casi me asfixiaba, pero no era nada comparado con la angustia en mi corazón. Gemí, mi cuerpo temblando incontrolablemente. El odio ardía en mi pecho como un incendio. Quería luchar, gritar. Pero la disparidad de fuerza entre un hombre y una mujer hizo que mi lucha fuera tan inútil como olas golpeando contra las rocas. Esto te enseñará a no meterte conmigo y con Isa de nuevo, se burló. Cuando terminó el último corte, casi me desmayé. El tatuaje ahora estaba borroso, reemplazado por manchas de sangre. Una herida menor, se curará en unos días. Mírate, siendo tan dramática. Cuando dejó el cuchillo de frutas, su mirada se posó en el informe médico sobre la mesita de noche. Charles se detuvo, visiblemente sorprendido. Miró fijamente el informe, sus dedos se curvaron ligeramente, como si no pudiera creer lo que decía. «Lupus eritematoso sistémico», murmuró, frunciendo el ceño, como si escuchara el término por primera vez. Aparté mi rostro, sin querer ver su falsa preocupación. «¿Qué es esto?». Finalmente levantó la vista, con un rastro de inquietud en su voz. «No es asunto tuyo», respondí fríamente, aunque mi corazón se llenaba de amargura. «¿Isabel?». De repente levantó la voz, golpeando la mesita de noche con un fuerte eván. Me estremecí, mis hombros temblaron, pero me negué a retroceder. «No me dejes descubrir que estás jugando otra vez», gruñó con ojos amenazadores. Cerré los ojos, respiré hondo y reprimí las emociones que surgían dentro de mí. Charles guardó silencio por un momento, aparentemente luchando con algo. Al final, no dijo nada, se giró y salió furioso, dejándome sola en la habitación del hospital. Observé el cielo oscureciéndose gradualmente, con lágrimas deslizándose silenciosamente por mis mejillas. Charles, nunca entenderás, nunca jugué ningún truco. Capítulo 10. En el camino de regreso, Charles sentía como si tuviera una piedra en el corazón. Seguía repitiendo las palabras «lupus eritematoso sistémico» en su mente, sintiéndose inexplicablemente irritado. Intentó no pensar en ello. Pero cuanto más lo intentaba, más claros se volvían aquellos detalles que había ignorado anteriormente. Por ejemplo, Isabel siempre parecía muy cansada, su rostro pálido, frecuentemente quejándose de estar agotada. Por ejemplo, siempre vestía con mangas largas y pantalones, incluso en el sofocante verano.
Por ejemplo, sus muñecas siempre estaban cubiertas con curitas, diciendo que eran arañazos de gato. En ese momento, él le creyó. Ahora, al pensarlo bien, esos supuestos arañazos de gato. Charles sacudió la cabeza con fuerza, tratando de sacar esos pensamientos perturbadores de su mente. No podía ser posible. Isabel siempre había gozado de buena salud. Además, él había estado con Isabel durante 5 años. Si ella tuviera una enfermedad grave, ¿no lo habría sabido? De todos modos, en su mente, solo enfermedades como el cáncer podían ser fatales. Este supuesto lupus eritematoso sistémico, no tenía idea de qué era. Seguía buscando razones para convencerse a sí mismo. Pero la inquietud en su corazón, como enredaderas, se apretaba cada vez más, casi asfixiándolo. Irritado, encendió la música del coche, esperando que el sonido ensordecedor disipara la oscuridad en su corazón. Pero las melodías familiares ahora sonaban mal, golpeando sus tímpanos y su corazón. Charles frenó de golpe, deteniendo el coche al costado de la carretera. Se apoyó débilmente contra el asiento, agarrando el volante con fuerza, sus nudillos blancos. No sabía qué le pasaba. Debería estar feliz. Isabel, la molesta, finalmente iba a desaparecer de su vida y finalmente podría estar con su Elizabeth. Pero, ¿por qué no podía sentirse feliz? ¿Por qué su mente estaba llena del rostro pálido de Isabel? Charles cerró los ojos con dolor. No sabía que algunas respuestas, una vez perdidas, nunca podrían encontrarse de nuevo. Capítulo 11. Cuando el doctor Díaz entró, estaba medio dormida. La luz del sol que se filtraba por la ventana bailaba sobre mis párpados, pero no podía sentir su calor. Dormía ligeramente y cualquier pequeño ruido podía despertarme. Así que, incluso con los pasos deliberadamente ligeros del doctor Díaz, me desperté. Caminó hasta mi cama y dejó lo que llevaba en las manos. Vi que fruncía ligeramente el ceño, su mirada se posó en mi dedo vendado. Su rostro se oscureció de inmediato. Me sobresalté e instintivamente intenté esconder mi mano bajo la manta, pero él rápidamente agarró mi muñeca. No te muevas, dijo firmemente, aunque su tono seguía siendo gentil. ¿Cómo puedes ser tan descuidada en este estado? Su acción repentina me dejó un poco desconcertada, así que obedientemente dejé que examinara la herida. Siendo tan perspicaz como era, seguramente había adivinado lo que había sucedido. Pero no dijo nada. Sus movimientos fueron suaves, tratándome como un tesoro frágil, limpiando, medicando y vendando la herida meticulosamente. Para un doctor de su calibre, que él mismo me vendara la herida. Observé sus cejas y ojos bajados, sus gruesas pestañas proyectando una sombra bajo sus párpados, y su expresión concentrada me dio una sensación de paz largamente perdida. Después de vendarme, el doctor Díaz dijo suavemente, «Vuelve a dormir». Cuando habló, sus ojos parecían brillar con luz de estrellas. Luego, sacó de la nada un pequeño oso de peluche y lo colocó junto a mi cama. El oso era esponjoso y emitía un suave aroma a lavanda, similar al aroma del doctor Díaz. El doctor Díaz se dirigió al oso, «Te asigno el turno hoy. Cuida a la paciente por mí, ¿de acuerdo?». Su tono era serio, como si estuviera dando una tarea importante. Me hizo gracia su comportamiento. Cuando estaba con Charles, nunca me reía con tanta facilidad. Luego, me dio una palmadita en la cabeza, el gesto se sintió natural. «Descansa bien», dijo antes de girarse y salir de la habitación. Cerró la puerta suavemente detrás de él. Capítulo 12. Abrazando al pequeño oso, dormí profundamente por una vez. En mi sueño, parecía regresar a mi infancia. En ese entonces, no estaba enferma ni había conocido a Charles. Era una tarde soleada y la luz dorada del sol se filtraba por las ventanas del aula, proyectando un cálido resplandor sobre mi escritorio. Las ilustraciones de mi libro de texto estaban bañadas en una cálida aura. Estaba descansando mi barbilla en la mano, escuchando la lección del maestro distraídamente, mis pensamientos ya vagaban lejos. «Isabel, responde a esta pregunta», el maestro de repente llamó mi nombre, devolviéndome bruscamente a la realidad. Miré desconcertada al pizarrón.
Isabel, ¿qué te pasa? ¿No prestas atención en clase de nuevo? La voz severa del maestro hizo que mis mejillas se sonrojaran de vergüenza. Balbuceé mientras me levantaba, incapaz de responder a la pregunta, solo pude bajar la cabeza en silencio incómodo. En ese momento, mi compañero de pupitre, Bob, se levantó con la cara roja, tartamudeando, «Maestro, yo sé la respuesta». Rápidamente dio la respuesta correcta y me miró en secreto. «Menos mal que tienes algo de conciencia», murmuré para mis adentros. En esta clase, yo era la única amiga de Bob. A menudo se burlaban de él porque tenía sobrepeso. «Cerdo gordo, ni el cerdo de mi familia. Come tanto como tú. Mírate, tu barriga es más grande que mi cintura». Cada vez que esto sucedía, Bob siempre bajaba la cabeza, mordiendo su labio sin decir una palabra. Y yo simplemente no podía soportarlo. Agarraba mi libro de texto y se lo lanzaba a la cabeza de esas personas. «Cállense, cuanto come no tiene nada que ver con ustedes. Ya sea gordo o delgado, para mí es 100 veces mejor que ustedes, matones». Después de que se fueron, le di una palmada en el hombro a Bob. «Ignóralos, solo sé tú mismo. No importa lo que otros digan de ti, aún me tienes a mí como tu compañera de pupitre». Bob me miró, sus ojos mostrando sorpresa, pero aún más, brillaban como estrellas. Capítulo 13. Antes de que mi sueño pudiera terminar, fui despertada por un leve ruido. Adormilada, abrí los ojos y vi a una enfermera con una bandeja entrando. «Señorita Jian, está despierta», dijo la enfermera suavemente. «¿Cómo te sientes? ¿Tienes alguna incomodidad?» Me froté los ojos y me di cuenta de que la habitación estaba llena de luz solar. «¿Qué hora es?», pregunté con la voz ronca. «Ya es mediodía, has estado durmiendo por mucho tiempo», dijo la enfermera mientras colocaba la bandeja en la mesita de noche. «El doctor Díaz preparó esto especialmente para ti. Cómetelo mientras esté caliente». Entonces me di cuenta de que todavía estaba abrazando al pequeño oso de peluche. «Por favor, ayúdame a agradecer al doctor Díaz», dije sintiéndome un poco avergonzada. La enfermera sonrió y salió de la habitación. Dejé el oso a un lado y tomé mi teléfono, abriendo habitualmente mi aplicación de redes sociales. Al siguiente segundo, me quedé helada. El tema más comentado, #Charles almohadilla. Hice clic y vi que el doctor Díaz había expuesto la violencia reciente de Charles contra mí en el hospital. El doctor Díaz incluso etiquetó directamente a Charles. Como médico, tengo la responsabilidad de proteger a mis pacientes. Si el señor Lee continúa dañando a mis pacientes, tengo el derecho de negarme a tratar a la familia Lee. Esta publicación causó un gran revuelo de inmediato. «Oh Dios mío, ¿es este el comportamiento de un supuesto heredero bien educado? Ja, solo otro niño rico mimado e inútil. ¿Asaltar a alguien a plena luz del día en un hospital? ¿Cree que ser rico y poderoso le permite hacer lo que quiera?» Sin embargo, algunos comentarios se dirigieron a mí. «Se lo merece. Venderse por dinero y luego fingir ser una víctima. Sí, uno dispuesto a golpear, el otro dispuesto a soportarlo. Aún aferrándose después de la ruptura, arruinando su relación con su prometida. Se lo merece. Creo que solo está tratando de causar problemas para obtener simpatía. Pobre doctor Díaz, una persona tan amable y pura, siendo utilizada por alguien como ella». Leyendo estos comentarios, mi corazón se sintió como si estuviera siendo pinchado por innumerables agujas, doliendo intensamente. Pero cuando actualicé la página, todos los comentarios negativos sobre mí habían desaparecido. Capítulo 14. Desde ese momento, Charles parecía mantener un perfil bajo, probablemente reprendido por la familia Lee, y no causó más problemas. Pero al final, nada de eso me importaba más. Porque mi salud estaba empeorando y todavía no había encontrado un riñón compatible. Un día, caí en un sueño nebuloso nuevamente, lleno de escenas aleatorias y sin relación. Me vi a mí misma de niña, torpemente aprendiendo a andar en bicicleta.
Junto a mí estaba un niño gordito, riendo con ganas, señalándome y diciendo: Isabel, pareces un osito en esa bicicleta. Lo miré enojada y dije: ocúpate de tus asuntos. Vete. El niño se rió aún más, mostrando sus lindos dientes caninos. Fue entonces cuando me di cuenta de que sus ojos sonrientes se parecían exactamente a los del doctor Díaz. Especialmente el lunar de lágrima en la esquina de su ojo, idéntico al del doctor Díaz. Entonces, vagamente escuché la voz ansiosa del doctor Díaz en mi oído: Isabel, no duermas, no puedes dormir. La voz se hacía más débil, como si viniera de detrás de un grueso vidrio esmerilado, audible pero inalcanzable. Me esforcé por abrir la boca para decirle que podía escucharlo, para decirle que recordaba. Pero mi garganta se sentía bloqueada, incapaz de emitir ningún sonido. El mundo ante mí se volvía más borroso y una lágrima se deslizó silenciosamente por mi mejilla. El oso de peluche que estaba abrazando cayó al suelo. La habitación se quedó en silencio. Capítulo 15. Después de que mi cuerpo se enfrió por completo, me di cuenta de que todavía tenía conciencia. Me sentía ligera como una pluma. Resulta que me había convertido en un alma. Miré hacia abajo a mi cuerpo acostado en la cama del hospital, no pacíficamente, como si estuviera solo dormida. Vi al doctor Díaz, sus ojos rojos y llenos de un dolor desgarrador. Él sostenía mi mano con fuerza, llamando mi nombre una y otra vez. Isabel. Isabel. Por favor, no duermas. Su voz era ronca, espesa, con un tono nasal, y me desgarraba el corazón. Intenté extender la mano para consolarlo, pero mi mano pasó directamente a través de su cuerpo. Solo entonces me di cuenta de que estaba muerta y ya no podía aferrarme a nada. ¿Doctor Díaz? Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Solo podía mirarlo impotente, viendo cómo lloraba como un niño perdido. Noté un lunar de lágrima en la esquina de su ojo, brillando a la luz. Ese lunar de lágrima se superponía con mi sueño, con ese niño gordito. Entonces, ¿realmente eras tú? Luego sentí que empezaba a flotar. Ligeramente, como vilanos de sauce en el viento, sin dirección ni propósito. Hasta que vi a Charles. En una mansión de ensueño, vestía un elegante traje negro. La palabra «novio» colgando de su pecho era particularmente llamativa. Resulta que el día que morí era su día de bodas. Pero Charles no parecía muy feliz. Incluso parecía un poco inquieto. Finalmente, después de que su párpado temblara unas cuantas veces, pareció recordar algo de repente. Sacó su teléfono del bolsillo. Vi sus manos temblorosas escribiendo en la barra de búsqueda: ¿el lupus eritematoso sistémico puede ser fatal? Cuando obtuvo la respuesta afirmativa, Charles visiblemente vaciló y su teléfono cayó al suelo con un clac. Charles, ¿qué pasa? La ceremonia está a punto de comenzar, ¿por qué sigues aquí parado? Elizabeth, con su lujoso vestido de novia, se acercó a él y tomó su brazo, con un rastro de descontento apenas perceptible en su voz. Charles forzó una sonrisa, acarició suavemente la mano de Elizabeth y dijo en voz baja: no es nada, solo estoy un poco nervioso. ¿Nervioso? ¿Realmente está nervioso? No pude evitar encontrarlo gracioso. Claro, aquí tienes el texto con la puntuación y las pausas añadidas. Capítulo 16. La grandiosa ceremonia de bodas comenzó y la marcha nupcial resonó en todo el salón. Pero Charles parecía estar algo distraído. Pasó por cada paso mecánicamente, con la mirada vacía. Señor Charles, toma a esta hermosa dama a su lado como su esposa, para unirse a ella, amarla, consolarla, respetarla y protegerla como se ama a sí mismo. ¿Permanecerá fiel a ella en la enfermedad y en la salud, en la riqueza o en la pobreza, mientras ambos vivan? La voz resonante del sacerdote resonó. Sin embargo, Charles parecía no escuchar una palabra, sin mostrar reacción alguna. La sonrisa de Elizabeth se fue endureciendo gradualmente. Ella le pellizcó el brazo con fuerza, susurrando: Charles, tienes que decir sí, acepto. Charles volvió en sí y miró a Elizabeth con desconcierto. Charles, ¿qué te pasa?
Rápido, di, sí, acepto, urgió Elizabeth, su tono ansioso. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, observando curiosamente a la pareja. Charles tomó una profunda respiración, como si estuviera tomando una decisión importante. De repente, empujó a Elizabeth y dijo con resolución, «Lo siento, tengo algo que hacer». «¿Qué?». Los ojos de Elizabeth se abrieron de par en par, de incredulidad. Los invitados estallaron en un murmullo, discutiendo el giro repentino de los acontecimientos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el novio de repente se está echando atrás? ¿Podría ser un novio fugitivo? ¿Esto? Nunca había visto algo así. Charles ignoró los murmullos y caminó directamente fuera del salón, sin mirar atrás. Elizabeth, en un ataque de ira, se olvidó de mantener la compostura y gritó a la figura de Charles que se alejaba: «Charles. Eres un bastardo. ¿Qué me tomas por?». Ella frenéticamente desgarró su vestido de novia, su maquillaje meticulosamente aplicado no pudo ocultar su ahora expresión algo feroz, haciéndola parecer una arpía. Los murmullos de los invitados se hicieron más fuertes. El comportamiento escandaloso del novio en la boda ya era lo suficientemente vergonzoso. Nunca esperaron que esta futura nuera de una familia adinerada no pudiera ni siquiera mantener la dignidad básica, recurriendo a insultos públicos. Realmente fue un espectáculo impactante. Capítulo 17. Charles conducía como un loco, pasando semáforos en rojo, todo el camino hasta el hospital. Entró tambaleándose en mi habitación, donde aún estaba el doctor Díaz, con los ojos inyectados en sangre, vigilando junto a mi cama. «Isa». La voz de Charles temblaba, como si estuviera aterrorizado por algo. Al siguiente segundo, el rostro de Charles se puso mortalmente pálido. Era como si toda la fuerza se hubiera drenado de su cuerpo, tambaleó y casi perdió el equilibrio. «Imposible, imposible», murmuraba, con la mirada vacía, como si hubiera perdido el alma. El doctor Díaz lo vio y le dio un puñetazo en la cara. «Charles, ¿cómo te atreves a aparecer aquí?», rugió el doctor Díaz, con los ojos ardiendo de furia. «¿No eres rico? ¿Por qué no le conseguiste tratamiento antes? ¿Por qué esperaste hasta que estuviera más allá de salvarse? ¿Qué has estado haciendo con ella todos estos años?». Al escuchar esto, las pupilas de Charles temblaron. Volteó la cabeza por el golpe, con sangre goteando de la esquina de su boca, pero parecía no sentir dolor, parado allí. Aturdido. La mirada del doctor Díaz cayó sobre la novio, que estaba prendida en el pecho de Charles, sus ojos se llenaron de más ira. ¿Para quién pretendes ser tan afectuoso ahora? ¿A quién intentas engañar? El doctor Díaz lo agarró por el cuello de la camisa, cuestionándolo palabra por palabra. Charles levantó lentamente la cabeza, su rostro pálido de miedo. «Imposible, imposible», seguía repitiendo, como si estuviera poseído. Isa siempre estaba sana, ella no podía. De repente, recobró el sentido, se puso de pie abruptamente, tambaleándose hacia mí. «Isa, no tengas miedo, te llevaré». Intentó levantar mi cuerpo, pero el doctor Díaz lo detuvo. «Sal». «No tienes derecho a tocarla», gritó el doctor Díaz, lanzando otro puñetazo. Charles no esquivó, recibió el golpe directamente, la sangre en la esquina de su boca se hizo más pronunciada. Sus ojos inyectados en sangre miraban fijamente al doctor Díaz. «Déjame llevarla. Tengo que llevar a Isa». Repetía esto una y otra vez, como si se aferrara a la última esperanza. «¿Necesito llevar a Isa a ver el mar? Aceptaré cualquier condición. Solo déjame llevarla». La voz de Charles estaba ronca, y el hombre usualmente arrogante ahora tenía un tono suplicante. El doctor Díaz lo miró fríamente, lleno de desprecio. «¿Crees que el dinero te hace poderoso? ¿Puede comprar su vida de vuelta?», gritó el doctor Díaz. El cuerpo de Charles temblaba violentamente de nuevo. Se desplomó en el suelo, apoyándose con las manos, pero incapaz de levantarse. «Por favor», rogó en voz baja.
El doctor Díaz no le dedicó otra mirada, llamando a los guardias de seguridad afuera, llévenselo. 2 guardias entraron, levantaron a Charles y lo arrastraron fuera de la habitación. Charles continuó luchando, gritando Isa. Isa. Su voz se fue desvaneciendo hasta que finalmente desapareció en el pasillo. En la habitación del hospital solo quedaban el doctor Díaz y mi cuerpo frío. El doctor Díaz se desplomó en una silla, exhausto, y cerró los ojos de cansancio. Capítulo 18. El doctor Díaz fue sancionado por agredir a Charles en el hospital. Renunció directamente. Sus palabras exactas fueron: si no puedo salvar a la mujer que amo, no tiene sentido ser médico. Sabía que se estaba culpando, sintiéndose culpable por no haber podido salvarme. El día de mi funeral, el doctor Díaz vino a despedirse de mí, vestido de negro, luciendo demacrado. Colocó con suavidad el oso de peluche marrón que me acompañó durante mis últimos días frente a mi lápida, con los ojos rojos, pero sin derramar una lágrima. Descansa bien, Isa. Su voz era ronca, pero aún así gentil. Pensé que descansaría en paz, pero todos los días sentía una mirada ardiente sobre mi lápida. Era Charles. Venía todos los días, llueva o truene. Siempre vestía una camisa negra, con un ramo de mis gardenias blancas favoritas, arrodillado ante mi lápida, con los ojos inyectados en sangre y llenos de venas rojas inquietantes. Isa, la verdad es que la persona que siempre he amado eres tú, sollozó, con la voz temblorosa. Desde que me golpeaste con un libro cuando éramos niños, pensé que eras especial. Realmente me gustabas, pero, ¿por qué no te gustaba yo? ¿Sabes lo feliz que fui cuando aceptaste estar conmigo? Pero cuando pensé que solo estabas conmigo por el dinero, no pude seguir feliz. Rió con autodesprecio, una lágrima resbalando por su mejilla. Quería ser bueno contigo, pero mi orgullo, por eso te traté así. Empezó a agarrarse la cabeza con dolor. No sabes, ese día en el bar, cuando alguien dijo que debería prestarte a él por 2 días, quería matarlo. Pero mi orgullo. Isa, soy un chiste, ¿verdad? Isa, es todo mi culpa, ¿no pude protegerte? Isa, me equivoqué, realmente sé que me equivoqué, por favor, vuelve, ¿de acuerdo? Presionó su rostro contra mi lápida, su voz ronca y llena de súplica desesperada. ¿Nunca te llevé a ver el mar? Viéndolo así, todo lo que sentía era disgusto. Capítulo 19. Morí, pero fui testigo de mi propia boda. Nunca me hubiera imaginado que Charles usaría mis pertenencias para celebrar una ceremonia de bodas. Ese día, Charles llevaba un traje negro, sosteniendo un ramo de gardenias blancas, con una sonrisa casi patológica y obsesiva en su rostro. Y la novia, a su lado vestía mi vestido blanco perla favorito. 2 bodas en un corto lapso de tiempo, la segunda celebrada con las pertenencias de una persona muerta. Charles se había convertido en el hazmerreír de toda la ciudad B, conocido como un loco. Escuché a la gente hablar sobre Charles. Charles debe estar loco, ¿verdad? Canceló una boda porque murió su exnovia, y ahora se casa con una tablet. Escuché que la novia llevaba el vestido de novia que más le gustaba a su exnovia cuando estaba viva. Eso es tan espeluznante. Tengo un amigo que estuvo en la boda. Dijo que Charles estaba riendo y llorando frente a la tablet como un lunático. ¿Y Elizabeth? ¿Qué hizo con Elizabeth? Elizabeth. Ella seguía molestando a Charles, y en su impaciencia, la golpeó tan fuerte que quedó gravemente herida. Está en el hospital, luchando por su vida. Capítulo 20. Ese día, la lluvia era particularmente fuerte. La lluvia caía como perlas rotas, golpeando la lápida y el rostro sin color de Charles. Charles se arrodilló frente a mi tumba, empapado por la lluvia. Apretaba un cuchillo de frutas con fuerza en su mano, con la punta apuntando a su propio corazón. Isa, he venido a acompañarte, dijo con la voz llena de desesperación. Lo miré, sintiéndome tranquila. Quería preguntarle, ¿alguna vez pensaste que no quiero que me acompañes? Con un destello del cuchillo, Charles se lo clavó.
La sangre roja brillante instantáneamente manchó su camisa blanca, una vista impactante. Justo entonces, una figura se apresuró, empujando a Charles con fuerza. Era el doctor Díaz. Agarró el cuchillo de la mano de Charles y lo arrojó a un lado. Si quieres volverte loco, hazlo en otro lugar, pero no en la tumba de Isa, y gritó el doctor Díaz. No la trataste bien cuando estaba viva, y ahora vienes aquí a actuar como un loco. ¿Qué tan bajo puedes caer? Charles se desplomó en el suelo, con la mirada vacía, como si toda esperanza se hubiera perdido. Charles, no mereces seguir a Isa. Solo ensuciarías su camino a la reencarnación, dijo el doctor Díaz, cada palabra deliberada y firme. Al escuchar esto, el cuerpo de Charles tembló violentamente, y se agarró la cabeza, emitiendo sollozos dolorosos. Se había roto completamente. Más tarde, Charles fue enviado a una institución mental. Cada día, sostenía el vestido blanco que tanto me gustaba, hablando al aire sobre nuestros recuerdos pasados. Pero, ¿quién le prestaría atención?